síntomas más comunes. Sí, doctora. Sí, doctora. Y ya. Entonces hemos hablado de todos los trastornos de ansiedad. ¿No es cierto que hemos dicho la ansiedad es un síntoma, pero la ansiedad es como un abanico que se abre a diferentes trastornos y son varios los trastornos de ansiedad? Para que se hable de un trastorno de ansiedad, se habla de miedo, se habla de ansiedad como tal y de angustia incluso, ¿no? Entre los trastornos de ansiedad más frecuentes y por el que el paciente acude a la consulta es el trastorno de pánico con y sin agorafobia. Y el trastorno obsesivo compulsivo también es otro de los trastornos más frecuentes y que se dice que se decía al principio que era un trastorno neurológico entre varias de las teorías que hay y que también hay alteraciones en los niveles o en el metabolismo de los neurotransmisores. El círculo vicioso del TOC es la ansiedad, ¿no es cierto? Que es esa emoción, ese estado desagradable que el paciente va a realizar rituales compulsivos para calmar esa ansiedad que le va a provocar esa temporalidad en esa ansiedad, en el alivio, y nuevamente esas ideas obsesivas, esas ideas permanentes, esas ideas repetitivas que le generan ansiedad al paciente y nuevamente se genera el círculo vicioso. Los síntomas más comunes son la preocupación exagerada por la suciedad, los gérmenes, la contaminación. Hay diferentes tipos, si me permiten, dentro del trastorno obsesivo compulsivo también, ¿no? Entonces están aquellos que tienen esa preocupación por la suciedad, por contaminarse, aquellas personas que tienen esas dudas repetitivas, aquellas personas que tienen esas ideas obsesivas respecto a la violencia, a las heridas, a que pudieran matar a alguien, herirse a sí mismos, esos periodos excesivos de tiempo contando cosas, pensando en números, en secuencias y el orden, la simetría, la exactitud. Y también esa necesidad impulsiva por la rutina. Estos pacientes tienen esa característica, ¿no es cierto?, de que hasta para comerse un chocolate tienen que ordenarlo, tienen que ponerlo por colores, incluso muchas veces tamaños, etc. Entonces, esos pensamientos persistentes acerca de actos sexuales repugnantes, la demostración de conductas prohibidas o consideradas tabús. No nos olvidemos que en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, también estas personas que tienen este trastorno son moralistas, juzgadores, críticos, ¿no es cierto? Entonces habla mucho de ética moral. Lo mismo sucede en el trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo. Entonces esos pensamientos preocupantes de que están en contra de sus propias convicciones religiosas, la necesidad extrema por saber, recordar cosas que no tienen importancia, dan mucha atención a los detalles, esa preocupación excesiva de esos pensamientos terribles de que puedan suceder algo, conductas agresivas, todo lo que habíamos visto en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. A diferencia, la única diferencia es que los ansiosos se dan cuenta de su trastorno, ¿no es cierto? Entonces están los limpiadores, los pensativos, los ordenadores, todos los que van a ser, tienen miedo por la contaminación y que esas ideas permanentes están en su cabeza. Por eso es obsesivo, porque esas ideas son repetitivas, permanentes, y compulsivo, que le va a llevar a la acción para que calme esa ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el paciente parece haberse dado cuenta de que va a pisar la rayita y pues alto, ¿no es cierto? Porque si pisa, va a estar todo el día con esa ansiedad. Entonces se dice que este trastorno puede iniciar en la adolescencia o a principios de la edad adulta, pero también suele originarse en la infancia. Entre los 6 y 15 años, los periodos de padecer este trastorno se incrementan y ahí podemos ver a los niños o a los escolares, ¿no es cierto?, jugando con sus cosas, cuidándolas de una manera compulsiva y ordenando sus cosas, etc.
es más frecuente en niños, que afecta a 2 niños por una niña, y el otro periodo de tiempo donde se puede padecer más este trastorno es entre los 20 y 29 años, donde ya en apariencia o en teoría el paciente ya ha adquirido una estabilidad, ¿no es cierto? Y puede realizar sus rutinas habitualmente. La genética también es un factor importante y si una persona padece este trastorno, hay un 25% de probabilidades de que sus parientes cercanos también lo padecerán. Es importante tener en cuenta la historia familiar de estos trastornos. Muchas veces este trastorno aparece de una manera gradual, pero puede hacerlo de un inicio súbito y brusco, y alrededor del 15% de estas personas van a mantener o van a presentar más bien un deterioro de las relaciones interpersonales en su trabajo, y ese deterioro se va a ir dando de manera progresiva. Otro 5% de todo el total de estos pacientes tiene un curso episódico, o sea, va a aparecer con episodios y a veces va a desaparecer, no va a haber ningún síntoma, pero nuevamente se va a presentar. Al igual que otros trastornos, tiende a empeorar a medida que pasan los años, sobre todo si la persona no recibe tratamiento, ¿no es cierto? Y en algunos casos el trastorno desaparece sin tratamiento, en otros se empeora y desarrolla síntomas severos, incapacitantes en todas las esferas de su vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hemos hablado de la edad, ¿no es cierto?, entre los 6 y 15 años, y los adolescentes, que por las características propias de los adolescentes, este trastorno se puede incrementar. En los adultos jóvenes también, en las historias familiares de TOC, en otros desórdenes de ansiedad, la depresión, el síndrome de Tourette, sobre todo si hay ese síndrome, que es un trastorno, ¿no es cierto?, de hiperactividad, donde el paciente manifiesta palabras obscenas, repetitivas, palabras que denigrantes incluso, pero que él no tiene control de lo que está haciendo. En otros trastornos de personalidad y también en el déficit de atención. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? Hacerles comprender que la enfermedad es la culpable, porque es una enfermedad, es un trastorno, por eso es trastorno obsesivo compulsivo. Tratar de eliminar las emociones negativas que se generan a través de la presentación de los síntomas de este trastorno. Hay que ayudarle a buscar terapia psicológica, pero y apoyándolo sin participar del síntoma. Si un paciente es ordenador, porque así se los denomina, o verificador, entonces yo no voy a participar con él, ¿no es cierto? No le voy a decir, a ver, yo te voy a ayudar, voy a ir a ver si has apagado evidentemente la luz. No, entonces tenemos que apoyarlos, pero sin participar de los síntomas. Entonces, ¿qué no debemos hacer que el paciente haga? Negarse a reconocer sus compulsiones. Tampoco hay que fomentar esas obsesiones, porque diciendo, es que es ordenado, desde pequeño era ordenado, siempre ha sido ordenado con sus cosas, ¿no es cierto? Estamos fomentando esas ideas. Y comparar un día con otro, hoy día puedes hacer, pero mañana ya no vas a hacer. Tampoco podemos, y tampoco podemos ser sobreprotectores. Entonces se puede tratar con medicamentos y terapia conductual, cognitiva conductual. Los antidepresivos que hemos visto ya anteriormente, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los más adecuados en el trastorno. Pero, ¿qué ventajas y desventajas tiene estos fármacos? Para que el fármaco sea suficiente y adecuado y controle los síntomas, tiene que tomar 2 a 4 veces la dosis general para que la utilizada para tratar la depresión. En la depresión hemos visto que utilizamos una vez o 2 veces al día si la depresión es grave. En este caso tenemos que utilizar cada 6 a 8 horas, pero lo que pasa es que tenemos que ver la necesidad de que los síntomas desaparezcan, y el tratamiento se torna más fácil y más rápido cuando se utilizan a dosis plenas. Si el paciente deja de tomar por alguna circunstancia, los síntomas vuelven a aparecer. ¿Y qué logramos con la terapia cognitiva y conductual? Modificar ese comportamiento obsesivo compulsivo, y la técnica que se utiliza se llama exposición y prevención de la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que enseñarle al paciente
que vaya aprendiendo poco a poco a tolerar la ansiedad que le provoca el hecho de no le realizar el ritual obsesivo. ¿No es cierto? Si el paciente, por ejemplo, exponemos a la persona a un objeto, a esas personas que son las que tienen, las temerosas, que tienen miedo a contaminarse, entonces las exponemos a la idea de que a un objeto que el paciente piensa que está contaminado y le decimos que no se vaya a lavar inmediatamente las manos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decirle, toque esto, pero le decimos no te laves, no te laves. De esa forma lo estamos sometiendo a que este paciente pueda tener, podamos lograr la exposición, exponerlo a algo que no le gusta y prevención de la respuesta, prevenir que vaya a lavarse rápidamente las manos, ¿no es cierto? Si el tratamiento funciona de una manera adecuada, cada vez la persona va a sentir menos ansiedad de que le da el hecho de esos sus pensamientos obsesivos y va a poder tolerar la ansiedad durante largos periodos de tiempo. Entonces, varios estudios sugieren que los medicamentos y la terapia psicológica son igual de eficaces para tratar este trastorno, también la terapia comportamental y ha dado buenos resultados en la combinación de ambos, ¿no es cierto? La mayoría de las personas que reciben este tratamiento se reducen los síntomas en un 50, 40, 50% y con esto la persona pueda funcionar de una manera adecuada. ¿Por qué decimos funcionar de una manera adecuada? Porque estamos haciendo que el paciente ya no esté con esa ansiedad que le genera el hecho de realizar sus rituales. Presionar 3 o 4 veces, por ejemplo, el interruptor para verificar en los verificadores si realmente la luz está apagada o cerrar la llave del gas, abrirla y cerrarla nuevamente, ¿no es cierto? Para verificar que realmente eso esté así. Entonces, el paciente con esos rituales a veces pierde mucho tiempo y va perdiendo y va deteriorando sus relaciones interpersonales en el funcionamiento laboral y en el funcionamiento familiar. Entonces, al reducir estos síntomas en un 40%, ya podemos brindarle al paciente esa posibilidad de que se pueda desenvolver de una manera adecuada en sus actividades. El 50%, lo mismo que les decía, mejoran significativamente con la terapia, el resto mejora lentamente y un pequeño número de personas luego del tratamiento están libres de síntomas, ya que casi ningún tratamiento cura el trastorno. Y es cíclico, como les decía, a veces es episódico, ¿no es cierto? Entonces, y cada vez que la persona esté sometida a estrés, este trastorno va a empeorar. Y con eso habríamos terminado. Y ahora entraríamos a lo que son los trastornos somatomorfos para terminar ya lo que es los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, así como les había dicho al principio, que son una serie de trastornos, la ansiedad se abre a todos los trastornos que hemos visto. Igual dentro de la ansiedad están los trastornos somatomorfos. Y dentro de los trastornos somatomorfos, hay una variedad de estos trastornos, por eso les decía, es como un abanico amplio que se abre, ¿no es cierto? Porque si hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, podemos hablar de muchos tipos de trastorno obsesivo compulsivo, pero lamentablemente el tiempo no nos va a dar y vamos a hablar del último de los trastornos de ansiedad, que son los trastornos somatomorfos, y que estos pacientes utilizan, como aquí dice la imagen, la enfermedad como camino, ¿no es cierto? Es un camino que le lleva al paciente un camino de enfermedad hacia todas las situaciones. Entonces hay percepción de síntomas somáticos que no se explican por una enfermedad médica o por efectos de una sustancia ni por la presencia de otro trastorno mental. Entonces, estos pacientes, ¿qué sucede con estos pacientes? Somatizan. Estos pacientes visitan un médico, visitan otro, un especialista, otro especialista, se hacen y se realizan exámenes de laboratorio, cada vez desde los más simples hasta los más costosos, cada vez van siendo los más costosos, por tratar de encontrar una
causa orgánica que esté justificando esos síntomas que tiene el paciente. La prevalencia es del 0,5 al 4% y estos trastornos de ansiedad, ¿no es cierto?, son más frecuentes en el sexo femenino, se inician a principios de la vida adulta, tienen un curso crónico y fluctuante, como casi todos los trastornos de ansiedad, y en estos pacientes somatizan. Por eso, cuando se ve este tipo de pacientes en la consulta en medicina general u otras especialidades, se denomina trastornos funcionales, porque son trastornos que hacen que el funcionamiento de estas personas se vaya deteriorando, igual que en el TOC, igual que en el trastorno de pánico. Igualmente, estos pacientes tienen ese círculo vicioso de todos los trastornos de ansiedad que van a presentar síntomas físicos, se van a realizar todas las pruebas médicas, se va a generar que van a pensar o que le van a querer atribuir la causa a una enfermedad orgánica, que esta enfermedad no va a lograr explicar los síntomas pero que no indican el origen, que es psicológico, ¿no es cierto? Entonces, estas personas frecuentemente van a estar con dolencias, dolor, molestias, se van a hacer toda una serie de pruebas que no van a demostrar una enfermedad orgánica, no van a demostrar los síntomas y finalmente el paciente tiene que darse cuenta y tenemos que crear conciencia en él de que el origen de ese trastorno es psicológico, porque estos pacientes al principio no aceptan esa posibilidad y estos síntomas aparecen en situaciones de estrés, en periodos de estrés, y se ha visto que el abuso físico y sexual es un antecedente de estos trastornos y también el comportamiento del aprendizaje, ¿no es cierto? Si un niño, un adolescente o una mujer vive en un ambiente donde la familia se queja permanentemente de estos dolores, de que hay dolor, de que hay molestias, y está de médico en médico haciéndose exámenes permanentemente, entonces van a copiar ese aprendizaje, ¿no es cierto? Por eso ese comportamiento que es aprendido. Estos síntomas que presentan estos pacientes que corresponden a los trastornos somatomorfos van a generar un malestar clínicamente significativo y ese deterioro social, laboral, familiar, a diferencia de los trastornos facticios, ¿no es cierto? Estos trastornos somatomorfos, los síntomas que el paciente tiene, que son dolor, molestias, ardor, etcétera, no son intencionados, no buscan ningún beneficio. Él no se está generando los síntomas, no se está inventando los síntomas. En cambio, en los trastornos facticios y en la simulación, ya su nombre está diciendo, estos pacientes van a simular algunos síntomas para lograr beneficio en alguna situación de su vida. Los trastornos somatomorfos son varios. Si ustedes ven, hablamos del trastorno de somatización, que es uno de los más frecuentes, el trastorno de conversión, que los pacientes llegan a veces a la guardia o a la emergencia, ¿no es cierto? Y dicen es un trastorno de conversión. ¿Qué quiere decir conversión? ¿Será que el paciente está convirtiendo sus síntomas físicos, o mejor dicho, sus síntomas psicológicos en físicos? Por eso se llama conversión. La hipocondría, que es otro trastorno de ansiedad y de somatomorfo, ¿no es cierto?, donde tienen esa preocupación a estar enfermos, el trastorno dismórfico corporal, que ven alguna lesión, alguna cicatriz, algún defecto pequeño en las personas y solo lo único que quieren es tratarlo, el trastorno por dolor y el trastorno somatomorfo indiferenciado y el no especificado. El trastorno de somatización, que es el más frecuente y que nosotros recibimos mucho en la consulta clínica. Anteriormente se llamaba histeria, que proviene del griego histeros, que querría decir que el útero estaba mal, que el útero estaba en una mala posición, y los griegos, para tratar ese trastorno, ¿qué hacían? Fumigaban la vagina de la mujer que tenía la histeria
¿no es cierto?, para volver el útero a su estado normal y para que esa persona no presentara estos síntomas, que permanentemente estaba enfermo, permanentemente estaba yendo de un médico a otro. Por eso se caracteriza este trastorno por la presencia de muchos síntomas somáticos que no pueden explicarse ni por el laboratorio ni al realizar un examen físico. Entonces, cuando un paciente va a nuestro consultorio, lo primero que hacemos que es hacer un examen físico y después le pedimos laboratorio si nos quedan las dudas, ¿no es cierto? Pero en estos pacientes todo esto va a ser negativo, no va a haber una explicación para los síntomas que tiene el paciente. Suele comenzar este trastorno de somatización antes de los 30 años, pero puede perdurar por más de 30 años. Los síntomas se refieren a historias clínicas de enfermizo, ¿no? En que siempre ha estado o ha estado yendo al médico permanentemente, le duele una cosa, le duele otra, ya tiene problemas gastrointestinales, ya pueden ser sexuales, ya pueden ser pseudoneurológicos o ya pueden ser de dolor. Entonces, todos estos síntomas que hacen que esta persona sea considerada enfermiza va a deteriorar el funcionamiento laboral y social. ¿Y qué va a suceder? Este paciente va a buscar la ayuda médica, pero de una manera excesiva. Y esos síntomas se presentan de una manera recurrente, son múltiples, son clínicamente significativos, deterioran toda la actividad funcional de la persona y pueden persistir durante varios años. El trastorno de somatización es uno de los trastornos más frecuentes, una prevalencia de 0,1 a 0,2% y la proporción de la mujer al hombre de 5 a 1, y se dice que un 5 a 10% de los pacientes de consulta de medicina general cumplen los criterios de este trastorno. Es frecuente en pacientes con poca información y nivel de ingresos bajos, y es frecuente también en aquellos trastornos de personalidad de tipo evitativo, ¿no es cierto?, que quieren evitar las situaciones, y los paranoides, los desconfiados, también los autodestructivos, esas personas que son autoagresivas, y los obsesivos compulsivos, que son los que permanentemente están buscando encontrar una razón y buscan y se redundan en detalles. ¿Cuáles son las causas, los factores psicosociales donde la persona interpreta los síntomas como un tipo de comunicación social? En lugar de comunicarse, de tener una expresión de sus emociones, entonces la persona se enferma, ¿no es cierto? Por ejemplo, para evitar una obligación, pero porque no le gusta el sitio donde va a ir, entonces la persona se enferma. Para no poder decirle lo que piensa a su cónyuge, si es un cónyuge maltratador o cualquier tipo de reacción, entonces no puede expresar sus emociones y la persona se enferma. Y también los factores sociales y culturales que les había dicho, el hecho de vivir en un ambiente donde la familia tenga estas manifestaciones. Estas personas describen sus síntomas de un modo llamativo, exagerado, se quejan permanentemente de dolor, hay náuseas y vómitos que no están asociados a embarazo, hay dificultad para tragar, dolor en las manos y en las piernas, la respiración entrecortada, puede haber amnesia selectiva, sobre todo en las situaciones en que les causan un mayor dolor o mayor estrés, y complicaciones del embarazo y menstruación, y que todo esto va a llevar a ese malestar psicológico que es la ansiedad y la depresión. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para el trastorno de somatización? Tenemos que tener en cuenta diferentes criterios, pero una historia de múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años, que persiste varios años y obliga a que la persona busque atención médica. Y todo esto va a hacer que haya un deterioro significativo en el área social, laboral y de otras áreas del individuo. Y deben cumplir todos los criterios que se exponen a continuación y que pueden aparecer en cualquier momento de la alteración. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene esa historia de enfermizo, ¿no es cierto? Que antes de los 30 años va a ir a buscar ayuda permanentemente y que todo eso le va a provocar
esa alteración en todo su desenvolvimiento funcional. Y deben haber síntomas que expliquen esos trastornos. Por ejemplo, 4 síntomas dolorosos y una historia de dolor relacionado con al menos 4 zonas del cuerpo o 4 funciones. Dolor de cabeza, abdomen, dorso, articulaciones, extremidades, tórax. Si se dan cuenta, ese dolor puede aparecer en cualquier lugar del organismo. 2 síntomas gastrointestinales que están fuera de los síntomas dolorosos, ¿no es cierto? Náuseas, distensión abdominal, vómitos, diarrea, intolerancia. Un síntoma sexual diferente al dolor, diferente a los síntomas gastrointestinales, que aparezca en cualquier lugar del aparato reproductor o génito urinario. Si se dan cuenta, los síntomas aparecen en cualquier órgano y finalmente puede aparecer también, por eso se habla de síntomas pseudoneurológicos, que no está limitado a dolor, sino puede haber síntomas de conversión, alteración en la coordinación psicomotriz, del equilibrio, parálisis, retención urinaria, alucinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos de un síntoma pseudoneurológico. Entonces, para que se cumpla el criterio de un trastorno de somatización, tenemos que pensar o tener en cuenta que este paciente se ha quejado varias veces durante su trastorno, o una vez por lo menos, de que haya dolor, hay alteraciones gastrointestinales, hayan síntomas sexuales y síntomas pseudoneurológicos, ¿no es cierto? Y tras hacer un examen adecuado, ninguno de los síntomas, de estos síntomas que hemos hablado, se explica por una enfermedad médica. Todos esos síntomas no pueden explicarse. Entonces nosotros al paciente le decimos que no hay nada orgánico, que todo está bien, ¿no es cierto? Pero no lo podemos despachar así, porque de lo contrario vamos a perder credibilidad, aún siendo médicos generales o médicos internistas o cualquier tipo de especialidad que haya podido consultar el paciente, porque él tiene para escoger el síntoma y escoger la especialidad. Estos síntomas, también otro de los criterios, es que no son intencionados, no son simulados. ¿Cómo es el paciente somatizador? Estos pacientes son reivindicadores, siempre se están reivindicando. He ido a muchos doctores, ninguno me ha podido ayudar, me han mandado a usted, me han dicho que es una buena doctora y que usted conoce, que sabe, ¿no es cierto? Y los médicos que me han atendido anteriormente no me han hecho nada, no saben, no encuentran la causa de mi mal, más bien me han dado muchos medicamentos, los medicamentos me han empeorado, si antes me dolía la cabeza, ahora me duele el estómago más porque me ha producido gastritis, ¿no es cierto? Por eso es reivindicador. Y estas personas pues abruman con toda la problemática al médico, a su familia, a todo el entorno de salud donde está yendo permanentemente, peor si tiene un seguro. Por eso se dice que estos pacientes viven en el límite. Por un lado confunden y por el otro enojan, ¿no es cierto? Entonces, si cada vez viene con una queja diferente, entonces realmente uno se puede sentir confundido. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy pudiendo encontrar la razón de ese trastorno, la razón de esa queja, de ese dolor? Por eso se dice que este paciente es reivindicador. Son extremadamente dependientes en sus relaciones sociales, cada vez piden apoyo emocional y si no se les hace caso, si no se los atiende, cuando ellos sienten que no son atendidos en la medida en la que deberían serlo, entonces se enfurecen. ¿No es cierto? También están descritos en la literatura como exhibicionistas, seductores, manipulan a los demás y amenazan con suicidarse. Tanto tiempo ya con esto, ¿cómo es posible que no me hagan nada? Yo creo que mejor me voy a morir, ¿no? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas las enfermedades físicas. Si estamos viendo que los síntomas pueden aparecer en cualquier órgano o en cualquier aparato o sistema,
Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las enfermedades físicas y también con la depresión. No nos olvidemos que hay depresivos o personas deprimidas que se quejan de dolor, que acuden a la consulta. Primeramente jamás nos van a decir, o no jamás, sino muchos de estos pacientes no nos van a decir que están tristes, ¿no es cierto? O van a ir con que me duele la cabeza, me siento mareado. Entonces son más quejas somáticas. Por eso debemos hacer el diagnóstico diferencial. Y como había dicho al principio, tenemos que incrementar la conciencia del paciente para que se dé cuenta de que esta es una enfermedad psicológica y que necesita apoyo y ayuda psiquiátrica, porque los pacientes no aceptan. Nos dicen, ¿acaso estoy loco porque me quiere mandar al psiquiatra? No estoy loco, usted se quiere deshacer de mí, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos que es reivindicador. Podemos ayudarlos en una psicoterapia individual y en grupo a que puedan manejar esos sus síntomas expresando sus emociones, ¿cierto? No se olviden, creo que es la 10ª vez que digo, todas las emociones que no se expresan después se canalizan de una forma diferente y en una mala manera. Y diseñar estrategias para que puedan expresar sus sentimientos, ¿no? En estos pacientes es importante tener en cuenta que el tratamiento farmacológico lo tenemos que postergar en la medida que sea posible. Ni siquiera postergar, tratar de no utilizar un tratamiento farmacológico, porque no nos olvidemos que se quejan constantemente de un dolor, de una queja, de una otra, y van desapareciendo los síntomas y con los medicamentos para ellos pueden aparecer otros síntomas. Entonces es importante tratar de no utilizar ningún fármaco en el tratamiento de estos trastornos. El trastorno de conversión, que se caracteriza, que es otro de los trastornos somatomorfos, que se caracteriza porque hay la presencia de uno o más síntomas neurológicos, que pueden ir desde una parálisis hasta una parestesia y que tampoco se explican por una patología médica o neurológica. Los síntomas en este trastorno están dados en dos esferas, en la actividad motora voluntaria y en la sensorial. En la actividad motora voluntaria puede haber parálisis, alteraciones del equilibrio, la coordinación, puede haber afonía, puede haber dificultad para deglutir, y en la sensorial esa pérdida de sensibilidad táctil y dolorosa, puede haber ceguera, diplopía, sordera. Entonces son las dos áreas, motora y sensorial, que están afectadas, ¿no es cierto? Y todo nos indica que hay un síntoma neurológico. La incidencia de este trastorno es de 22 por cada 100.000. La proporción mujer-hombre también es de 2:1 o 5:1. Se puede iniciar a cualquier edad, pero lo más habitual es la adolescencia y principios de la edad adulta. Y también es frecuente en poblaciones rurales, personas con poca formación, con coeficiente intelectual bajos. Como los síntomas son neurológicos en este trastorno de conversión, entonces se dice que la alteración está en el hemisferio no dominante, hay una alteración de la comunicación hemisférica, hay un hipometabolismo, los síntomas van a dar una hiperactivación cortical y un circuito de retroalimentación con el córtex cerebral y con la formación reticular. Las manifestaciones clínicas, como había dicho, desde los síntomas sensoriales que van desde la anestesia, la sordera, la ceguera, la visión en túnel, son esos pacientes que dicen no puedo ver, solo veo al fondo como una luz, ¿no es cierto? Como al final, como si estuvieran en un túnel y solo ven esa luz. Y con estos síntomas, muchos de los pacientes se presentan en emergencia, porque obviamente es dramático verlos, ¿no es cierto? No puedo, no siento nada, he perdido la fuerza, he dejado de escuchar, no estoy viendo, solo veo una luz al final, o con esa alteración en la marcha, creo que me estoy paralizando, tengo temblores y son muy críticos, que pueden haber los síntomas que también pueden ser pseudoconvulsiones y la vela indiferencia que se presenta en la histeria. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico del trastorno de conversión?
que tiene que haber uno o más síntomas o déficit que afecta la función motora voluntaria o sensorial y que van a sugerir que el paciente tenga una enfermedad neurológica o tenga una enfermedad médica, ¿no es cierto? Y se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al déficit, debido a que el cuadro, cuando se inicia o se exacerba, viene precedido por conflictos u otros desencadenantes o estresores, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente que tiene este trastorno se somete a un trastorno, a un conflicto, a una situación estresante, entonces eso va a desencadenar que se presenten estos síntomas de conversión, ya sean motores o sensoriales. Esto tampoco es intencional, no está simulado y después de realizar un examen físico y laboratorial y un examen médico neurológico, estos síntomas no se deben a ninguna enfermedad médica ni a ninguna sustancia. Y esto, de la misma forma que el trastorno de somatización, este trastorno va a provocar alteraciones o deterioro en todas las esferas del individuo. Y los criterios de diagnóstico también son que el síntoma o déficit no se limita a dolor o a disfunción sexual, no aparece exclusivamente en el trastorno de somatización y tampoco con la presencia de otro trastorno mental. Entonces podemos ver a estos pacientes que tienen síntoma o déficit motor, crisis, convulsiones, déficit y síntomas sensoriales y puede ser de presentación mixta. Puede predominar entonces la parte motora, la parte sensorial o ambas a la vez. El diagnóstico diferencial debemos realizarlo fundamentalmente cuando hemos realizado un examen médico y neurológico minucioso. No vaya a ser que no estemos viendo algo que realmente esté provocando esas alteraciones neurológicas, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la esquizofrenia, con la depresión y con enfermedades neurológicas. En este síntoma, en este trastorno de conversión, los síntomas se resuelven de una manera espontánea. Por eso muchas veces en las guardias, sobre todo antes, me estoy refiriendo a hace años, las monjitas decían, ¿no es cierto? Este es un trastorno conversivo, algo le ha debido suceder. Le vamos a poner una sonda nasogástrica, una sonda vesical, e inmediatamente el paciente o la paciente reaccionaba, ¿no? Entonces hay que hacer una terapia introspectiva conductual y también la hipnosis para ver qué conflictos son esos que desencadenan esos síntomas tan graves, porque no es simple que una persona se esté quejando de parálisis, hacerle toda una batería de laboratorios y análisis y que no haya ninguna causa orgánica, ¿no es cierto? Y la sugestión y la persuasión. El curso y pronóstico de un 90 a 100% solucionan sus síntomas en pocos días o en menos de un mes. 25% de estas personas presentan episodios adicionales durante periodos de estrés, que es lo que desencadena, y cuanto más duran los síntomas, cuanto más tiempo duran, el pronóstico empeora. Y finalmente, para terminar, hoy vamos a hablar de la hipocondría, que es la preocupación y el miedo que tiene una persona a contraer o creer que ha contraído una enfermedad seria. Es la interpretación poco realista e imprecisa de síntomas o sensación física y estas preocupaciones van a provocar malestar y deterioro en su funcionamiento laboral, social y familiar, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros si podríamos trasladar esta hipocondría a este momento, a la situación en la que estamos viviendo ahora por el coronavirus, creo que todos estamos hipocondríacos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos miedo, tenemos preocupación de contraer la enfermedad o que ya la hemos contraído. Por eso es que recibimos tantas llamadas que estamos haciendo ahora ese seguimiento a los pacientes sospechosos o positivos o a familiares y que a cada momento nos llaman, ¿no es cierto? Es que me está doliendo mi cabeza, me está doliendo mi garganta, no tendré ya el coronavirus. Hace un rato me habló una paciente y me decía, me está doliendo la espalda y en un audio que me han mandado dice que también es uno de los síntomas.
¿no? Entonces hay que explicar en este momento, creo que este es un trastorno de ansiedad, no se olvide. Entonces, en este momento creo que la mayoría estamos ansiosos, ¿no? Pero debemos tranquilizar al resto de las personas, porque si guardamos, si cuidamos el distanciamiento, si utilizamos el barbijo y nos lavamos las manos, no hay razón para ello. Pero, y en esas personas que tienen esta base de hipocondría, imagínense cómo está. ¿No es cierto? Ya se han hecho hacer análisis, ya se han hecho hacer la prueba rápida no sé cuántas veces, porque tienen ese miedo a ya estar contaminados. Y lamentablemente en un paciente hipocondríaco ha salido positivo. Entonces, imagínense cómo está esa persona. Las preocupaciones hacen referencia a las funciones corporales desde la frecuencia cardíaca hasta los movimientos peristálticos del intestino, a las anormalidades físicas menores, en las que pueden tener pequeñas heridas y ya se están preocupando de que pueden tener diabetes, de que no está cicatrizando, de que le puede dar una gangrena, que después le pueden amputar el brazo, ¿no es cierto? Por eso es que estas personas tienen ese temor, ese miedo a que si ha habido o han suspirado, entonces mi corazón está mal, seguro me va a dar un infarto, y se quejan desde sensaciones físicas vagas y ambiguas, ¿no es cierto?, hasta la alteración en la función corporal de cualquier órgano o sistema. Mi corazón ha latido más rápido anoche, seguramente me va a dar una taquicardia y me puede dar un infarto, ¿no? Entonces sus preocupaciones están preferente o permanentemente, digo, hacia todo lo que puedan sentir, hacia cualquier síntoma, por muy vago y ambiguo que sea. La prevalencia en la población general se desconoce, pero se dice que es del 4 al 16%. Yo me animaría a decir que es mucho más. Igualmente, hombres y mujeres se ven afectados y los síntomas inician a cualquier edad entre los 20 y 30 años. Hay 4 teorías para la aparición de este trastorno. La primera teoría se refiere a que esas sensaciones somáticas presentan umbrales inferiores al normal y hay menor tolerancia al malestar físico. Estas personas no toleran el malestar físico y por eso permanentemente están buscando una causa que justifique esas sensaciones que tienen y esa preocupación permanente de estar enfermos o de poder enfermarse. También la segunda teoría se refiere al aprendizaje social, que se entienden como un intento de adquirir el rol de enfermo por parte de una persona que debe hacer frente a sus problemas, ¿no? Entonces, la segunda teoría dice que el paciente utiliza eso para ponerse enfermo, para no enfrentar las situaciones de conflicto. La tercera teoría, que es una variante de otros trastornos mentales y que puede ser un tipo de trastorno depresivo y es de ansiedad. Y la cuarta teoría, que dice que los deseos que tiene esa persona, deseos de agresivos o esa agresividad hacia los demás, es convertida en molestias físicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Normalmente utilizamos mecanismos de defensa en toda situación, o proyectamos nuestros problemas en otros, o disociamos, ¿no es cierto? No tomamos en cuenta toda la situación real de nuestro problema, nos olvidamos de una cosita y de otra, a veces suprimimos, otras veces desplazamos. Entonces estas personas, se dice que estos hipocondríacos, esa agresividad que tienen hacia los demás, en lugar de traducirse como o manifestarse como agresividad, se traduce en molestias físicas. Los criterios de diagnóstico, los mismos: preocupación y miedo a tener o la convicción ya de padecer una enfermedad grave, la preocupación que persiste a pesar de las exploraciones, explicaciones médicas apropiadas, y que no se debe a ningún tipo de trastorno mental delirante, que puede ser el trastorno delirante somático, en la que el delirio está referido a una parte del cuerpo y no se limita a preocupaciones físicas como el trastorno dismórfico corporal. Toda esta preocupación y miedo, pues obviamente va a provocar alteraciones en el individuo, y la duración de este trastorno es de al menos 6 meses.
y nada de estos, ninguno de los síntomas o esa preocupación que tiene el paciente se explica por la presencia del trastorno de ansiedad generalizada, por el trastorno obsesivo compulsivo, por el trastorno de angustia, por un episodio depresivo, etcétera, etcétera. Pero sí hay que especificar que con poca conciencia de enfermedad. Si durante la mayor parte del episodio el individuo no se da cuenta de que la preocupación por padecer una enfermedad grave es excesiva o injustificada, no tienen conciencia de la enfermedad. Ellos van a seguir yendo al médico, se van a seguir quejando de todos los síntomas porque no hay conciencia. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos de personalidad, evitativo, ¿no es cierto? Obsesivo compulsivo, depresivo, con enfermedades físicas y con los trastornos delirantes. El tratamiento, solo si hay comorbilidad, si el paciente tiene una patología médica asociada, podemos utilizar los fármacos. De lo contrario, vamos a hacer solamente la psicoterapia. El curso puede ser episódico y pueden ser transitorios, durar meses o años. Y el pronóstico bueno se asocia a que el paciente pueda tener un nivel socioeconómico elevado, ¿no es cierto? Y que por ende pueda tener instrucción y educación y pueda entender en algún momento y tener conciencia de la situación y además acudir y hacer terapia, cosa que mucha gente no puede. La ansiedad que pueda o la depresión que le da este trastorno puede tener una buena respuesta terapéutica en los casos en los que hay ausencia de trastornos de personalidad y cuando no hay una patología médica asociada, entonces el pronóstico es bueno. Y ahí vamos a quedar, por favor, si no se han dormido. Hola. No, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos el jueves, por favor, ¿ya? Hasta luego. Está bien, doctora, Hasta luego, gracias. doctora. Gracias, hasta Hasta luego, luego, gracias, doctora. gracias.